una sola, si es posible, varios tipos de piezas, o sea, ejecutando varias operaciones, completar y hacer una pieza. Por ejemplo, en una fresadora, básicamente se puede hacer un engranaje, porque se pueden tallar los dientes, ¿no? Sean rectos, sean helicoidales, del tipo que sean. Pero en un torno se pueden hacer ciertas cosas, pero no todas, ¿no? Entonces a veces se combina torno y fresa. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Primero que nada, que sepan identificar cuál es un equipo y cuál es otro. Ajá, esto es un torno. Si ven una foto, esto es un torno. Y que reconozcan los diferentes tipos de torno que hay. Este es un torno paralelo u horizontal, o este es un torno vertical. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, que el eje en el que gira la pieza, en el que se pone a rotar la pieza, el eje axial o el eje, ¿cómo se llama? Vertical. ¿Cuál se usa para cada cosa? O sea, los tornos todos tienen un tamaño estándar, o hay tornos pequeños, muy pequeños, medianos, grandes, extra grandes. O sea, ¿qué limita el tamaño de la pieza que se va a fabricar en un torno? O sea, ¿qué hace cada una de las partes que conforma un torno? No todas, porque yo no les voy a preguntar, bueno, necesito que me digan las características del tornillo de anclaje y cómo tiene que ser el anclaje del torno para que no vibre. No, tampoco vamos a llegar a ese punto, pero sí las partes elementales de un torno. Ajá, el mandril que sujeta la pieza, cada una de las, es que si el mandril puede ser de 3 o de 4, todo ese tipo de cuestiones que pueden averiguar. Mientras más detalles, mejor, ¿no? El torno, la bancada, el carro, ¿cómo se llama? El portaherramientas, el centropunto. O sea, cuáles son las partes y cuál es la función básica de cada una de esas partes que constituyen un torno. La caja Norton, ¿ok? Que es la caja de velocidades. El usillo, o sea, por donde se puede colocar se puede colocar una barra, que hay algunos que permiten eso porque es hueco, otros no, o tienen limitado el diámetro para hacer eso. Entonces, que conozcan básicamente el torno como máquina herramienta, lo mejor que se pueda, las distintas variantes que hay, ¿verdad? Y las partes que lo constituyen, así como las limitaciones que tiene, ¿no? Para fabricar una pieza en cuanto al mayor diámetro o mayor longitud que se puede utilizar, ¿no? Del trozo de material que se puede cargar en el torno. Y lógicamente cada una de las operaciones que se requiere, tanto para el torno como para la fresa, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer operaciones de cilindrado, y describir la operación de cilindrado, o por lo menos dibujar un esquema sencillo, aunque sea rudimentario, de cómo va sujeta la pieza en el mandril, en qué sentido gira, cómo corta la cuchilla, y las diferentes cuchillas, o mejor dicho, herramientas de corte que se pueden usar en el torno, desde las más viejas, que todavía se siguen usando, por ejemplo, que son barras de acero rápido o de carburo de tunteno, o las plaquitas de carburo de tunteno que antes se soldaban a esas barras y se convertían en una herramienta de corte. Y también en el caso de la fresa, que se pueden usar diferentes herramientas, porque se pueden usar herramientas que hacen el corte periférico, que ellas están girando, o sea, la fresadora, las piñas, como también las llaman. O también se pueden utilizar brocas planas, las bailarinas, por ejemplo, que las llaman así. Entonces, de ambas máquinas, necesito que sepan qué puede fabricarse con cada una de ellas, las limitaciones y más o menos. No necesito que hagan cálculos como cuánto va a durar, cuánto sería el desbaste de un cilindro de diámetro tal de acero al carbono, llevarlo de un diámetro X a un diámetro X en una longitud tal. No, eso no lo vamos a ver. Pero eso deberían en algún momento, si trabajan en esta área, de repente lo van a necesitar aprender. El tiempo requerido, la máxima profundidad de corte, el avance que se puede dar. Pero básicamente las operaciones que se pueden hacer tanto en el torno como en la fresadora, y el tipo de piezas que usualmente se obtienen cada una de ellas. ¿Ok?
Eso es lo que me interesa que aprendan de cada una de estas máquinas de herramientas. Eso puede ser mucho o poco dependiendo de la profundidad a la que ustedes decidan darle horas de investigación y de estudio, ¿no? Pero yo estoy seguro que con 3, 4 horas que le dediquen a cada máquina es bastante lo que van a aprender y va a ser suficiente como para poder aprobar y con buena nota la parte final que queda de todos temas, pues. No sé si me explico, con Sí, eso sí, se está explica. claro. Sí. Profe, ¿la evaluación va a ser este tipo de preguntas y respuestas o va a ser redacción libre de todo lo que entendemos y de todas las partes de lo que conocemos? Bueno, yo puedo preparar unas preguntas y respuestas, o sea, básicas, como también puedo agarrar y decirles, así como les dije, ¿no? Bueno, tienen 45 minutos para hablar de lo que aprendieron sobre el torno y debe de comprender como mínimo la definición de lo que es el equipo, la descripción de la máquina, ¿verdad? Los diferentes tipos que hay, ¿verdad? Con su diferencia, las diferentes operaciones que se pueden hacer en cada una de ellas, los dibujos, los esquemas de cómo serían esas operaciones y las diferentes piezas que más o menos se podrían hacer. Podrían haber otras preguntas como, ajá, ¿es posible cilindrar, obtener un cono en un torno paralelo? ¿Es posible obtener, cómo se llama, una pieza ovalada en un torno paralelo? Cosas así por el estilo. Pues es posible hacer cortes en una barra, en un torno paralelo. ¿Cómo sería el mecanismo o qué partes necesitaríamos usar para cilindrar una barra, ¿cómo se llama? Haciéndole un agujero central concéntrico o excéntrico. Ese tipo de cosas. No les voy a poner a hacer cálculos, como les dije, que bueno, calculen cuántos bases, cuántos desbastes serían necesarios para obtener a partir de esta pieza, ¿cómo se llama? Esta pieza que está aquí en el plano. Porque ya eso llevaría un poco más de tiempo y yo creo que a la final eso no es tan complejo, eso lo pueden aprender ustedes más adelante si les toca trabajar en esta área. Pero más importante es saber estas cosas que le he descrito con anterioridad. En cuanto a los tipos, profesor, que usted dice la definición, los tipos de qué, profe? Tipos de herramientas. Los tipos de tornos que hay, porque si estudian se van a dar cuenta que los tornos se pueden clasificar de distintas maneras, ¿no? O sea, una manera de clasificarlo es si el mecanismo que la potencia se genera a través de hidráulica, mecánica, eléctrica. También si el torno gira la pieza en sentido horizontal, vertical, si el torno tiene un giro copiador, si es un torno que básicamente lo que hace es copiar piezas, reproducir piezas, ¿no? O sea, eso más o menos, porque hay varios tipos de clasificar los tornos y también las herramientas mismas, porque en la máquina de herramientas tan importante es la máquina como las herramientas que necesitan. Por ejemplo, es como un carro de carrera puede tener el mejor motor y la mejor caja, pero si los cauchos no soportan la temperatura, no tienen el agarre, la curva, la adherencia, la velocidad de desgaste, todas esas cosas, entonces el carro está chueco. Por eso es que hay una combinación de factores en las máquinas de herramientas también para poder obtener productos en las mejores condiciones o en las condiciones más favorables posibles, o sea, en el menor tiempo, con el mejor acabado, el menor costo, pues. Porque al fin y al cabo ustedes necesitan reproducir una pieza a partir de un trozo de material, una pieza que generalmente está en un plano o que es una muestra que le entregan, porque también se suele usar así, se suele hacer eso, dice, mira, necesito fabricar 5 piezas igual que esta, pero no hay plano, pero te trae la pieza muestra, entonces el operador obviamente tiene que tomar las medidas, levantar el plano, y empezar a mecanizar, ¿no? Como puede ser también que con las nuevas tecnologías, los tornos automatizados de control numérico que te permiten a ti, mediante el software, eh, introducir todo el plano, pues con las cotas y todo lo demás y las tolerancias, y la máquina se encarga de hacer todo eso una vez que tú le coloques el trozo de material
ahí en el mandril, pues, y él se encarga de ahí en adelante de hacer las operaciones. Incluso los más avanzados tienen dispositivos ópticos, o sea, sensores, bien sea de contacto, de luz, que miden y verifican las cotas si están dentro de las tolerancias de fabricación. Entonces, te digo, ustedes pueden agarrar libros completos. O sea, yo cuando estudié eran 2 tomos, ¿no? Que por lo que nosotros estudiamos las máquinas herramientas. Pero para el caso de ustedes no hace falta entrar en esa profundidad, o tal vez sí para algunos, los que van a trabajar en esa área, por ejemplo. De repente alguien va a trabajar en un taller central o va a trabajar en una fábrica de bombas o de, no sé, de compresores o de turbocompresores o de turbinas. O sea, uno no sabe, ¿no? Y de pronto va a tener que profundizar en lo que es las cuchillas de corte que se utilizan, qué materiales son los que duran más para determinado tipo de materiales que se vayan a mecanizar, porque acuérdense que aquí hay que tener presente que para mecanizar un material necesitas otro que sea más duro, pero que a la vez sea lo suficientemente tenaz para que no se vaya a fracturar, porque es tan duro que también es demasiado frágil, y con cualquier vibración, con cualquier discontinuidad que se consiga en el material, un porito, un gas atrapado, una inclusión de escoria, si es una pieza soldada, por ejemplo, o sea, a la que se le ha aplicado soldadura con un proceso de soldadura que tenga escoria, entonces eso va a dañar la pieza o va a romper la pastilla, el inserto que se está usando para hacer el mecanizado. Como les digo, o sea, uno puede profundizar todo lo que quiera en un tema porque hay gente que ha trabajado, yo he conocido personas que han trabajado 35 años fabricando piezas en talleres, o sea, haciendo partes, componentes, máquinas, herramientas, usando torno, fresa, taladro. Esa es su vida. Entonces eso, hay piezas que ya se saben de memoria, como dice uno, cuánto es, cuál es la cuchilla más apropiada, cuál es el inserto, cuál es la velocidad de corte que tienen que darle, la profundidad, el avance, todas esas cosas prácticamente no tienen que hacer tanteos ni hacer cálculos, sino que ya se los conocen. Es como la persona que todo el día está haciendo radiografiando y ve a la persona y ya por la contextura ya sabe más o menos cuánto es el tiempo de exposición que tiene que darle y cuántos kVA de potencia tiene que poner la máquina de rayos X, dependiendo del tipo de película que va a usar. Entonces, así pues. No sé si... Ajá, te escucho, José. Nosotros vimos en la unidad pasada el taladrado. Y yo quería saber en qué momento es mejor perforar agujeros con una fresadora que con un taladro, por ejemplo. Eso lo había explicado el profesor, que era de acuerdo a los costos, porque sucede que una fresadora es mucho más costosa que un taladro. El taladro es un dispositivo muy barato, entonces gastar el dinero de comprar una fresadora para, por ejemplo, si solamente necesitas taladrar, es como demasiado desperdicio de dinero. Y la precisión, bueno, lo que pasa es que, o sea, eso no me convencería mucho porque, la precisión, ¿qué papel jugaría dentro de esto? Bueno, depende del taladro, ¿no? Si tú tienes un taladro que es poco robusto, o sea, con una columna que mide 3 pulgadas de diámetro y tiene una mesita que va apoyada también sobre eso y tú notas que aunque la aprietes mucho, o sea, la puedes mover con la mano, medio vibra y tal. Pero tú tienes también un taladro de columna que en vez de tener la columna 3 pulgadas de diámetro, tiene 9 pulgadas de diámetro y la mesa va fija sobre el piso, sobre la base del taladro que va anclada al piso, o sea, no va, como se llama, emboladizo, ¿no? A pegar la columna desplazándose. Entonces ahí no hay fresa, o sea, eso igualito tiene la misma precisión o más que una fresa mala. O sea, por eso es que siempre cuando uno va a comprar equipos, y ya estamos entrando, ¿cómo se llama?, en otro tema, pero que también es importante porque ustedes como ingenieros de repente les va a tocar eso. O sea, uno no lo preparan para todo. Lo preparan para algunas cosas y de repente, vértale, pero a mí no me explicaron cómo hacer una buena compra, ¿no? Por ejemplo, aunque uno en el camino aprende a hacer compras, ¿no? Con los errores, sobre todo, porque los errores son los que más te enseñan, porque son los que el jefe a cada rato te está recordando.
me hiciste gastar más dinero, compré esta máquina que lo que hace esto, mientras que con esa misma cantidad o menos pude haber comprado esta, en fin. Pero lo cierto del caso es que cuando tú vas a hacer un agujero, ¿no? Tienes que analizar muchas cosas, o sea, cuánto es la precisión que yo necesito, el margen de tolerancia, cuánto es el diámetro, la profundidad, o sea, el agujero es pasante, o sea, el mismo diámetro, desde arriba hasta abajo. Y entonces tú seleccionas en función de los equipos que tú tienes, cuál es el más apropiado para eso. Voy a hacer nada más un agujero en esta pieza, y esta pieza la estoy cobrando extremadamente bien. Bueno, te puedes dar el lujo de hacerlo en la fresa. Pero si vas a hacer 10.000 piezas, como me ha tocado a mí de repente, y son agujeros de pequeños, de 3/4 y tal, tú no vas a poner a una fresa a hacer esa vaina. Porque nada más encuadrar la pieza en la prensa y llevarla justo al hueco donde va, ¿cómo se llama? Donde se va a hacer el agujero, lleva mucho tiempo. Ya en el taladro has hecho 4 o 5 piezas. Y la tolerancia. Sí. Entonces hay ¿cómo se llama? Casi todas las decisiones se basan en ¿cómo se llama? No solamente en costos, sino lo que se llama, ustedes vieron ingeniería de costos y debieron de haber visto la curva de equilibrio, ¿no? Donde se alcanza el punto de equilibrio, ¿no? Entonces uno tiene que encontrar un punto bajo el cual para un tiempo, por así decirlo, estimado y recomendado, puedes recuperar el costo de inversión para el equipo comprado. Exacto. Eso es el ROI, que es el retorno. El retorno sobre la inversión, claro, pero el retorno sobre la inversión es otro concepto. El retorno sobre la inversión tiene que ver con lo que tú gastaste y el tiempo de vida útil, ¿verdad? De esa maquinaria, el tiempo de depreciación y todo lo demás, para poder fijar básicamente el costo hora que tú le vas a fijar al uso de esa máquina, porque tú cuando vas a hacer una oferta, entonces tienes que considerar muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros, como ingenieros y como seres humanos, casi siempre tendemos a simplificar las cosas, porque es más fácil tomar decisiones donde nada más que se tenga que tomar en cuenta un factor o 2 factores o 3. Pero en realidad la mayoría de nuestras decisiones dependen de muchos factores, o sea, son multifactoriales, valga la redundancia, todos los factores que pueden incidir en eso. Entonces, cuando a ti te toca, tú eres jefe de un taller mecánico y tienes una serie de máquinas, herramientas, tienes varios tornos, tienes varias fresadoras, tienes varios taladros, tienes varias sierras para hacer los cortes de las barras o de los trozos de materiales, tienes una grúa puente o tienes grúas de bandera para movilizar ¿cómo se llama? Las piezas de una máquina a otra. En fin, eso es distinto a otro taller que de repente está construido en el mismo galpón y tiene hasta las mismas máquinas. Entonces el estudio de movimiento, el tiempo de desplazamiento de una pieza a una máquina y todo lo demás varía, y eso va a incidir en el costo, ¿no? Además también tú puedes tener, si es un torno manual, robusto, bien bueno, y tienes un operador bueno, o sea, también robusto, o sea, que te pueda mover piezas de 30, 40 kilos sin ninguna dificultad, entonces no tienes que usar la grúa puente, la grúa de bandera. Entonces de repente ese operador con esa máquina va a hacer cosas que en otro taller tú necesitarías de repente un torno de control numérico. Pero el torno de control numérico, con un torno de control numérico tú te podrías comprar 2 o 3 convencionales, uno pequeño, uno mediano y uno grandecito. Sí, tendría que ver uno, por lo menos, si lo que está trabajando uno son acciones independientes, que puede ser un día trabaja una cosa, un día se trabaja otra cosa, o si por lo menos uno está más enfocado en un tren completo de un proceso continuo. Porque tú puedes trabajar en serie. Por ejemplo, yo trabajé hice las pasantías en una empresa que mecanizaba el conjunto delantero y trasero de los automóviles, de la Ford, del Ford LTD Panther. Eso fue en el año 80, en el 79, y ¿cómo se llama? Y el Chrysler, el Levarón, y creo que el Coronet también se hacía allá. Entonces había una serie de tornos ahí, había como 40 tornos y fresas y un montonones de máquinas de herramientas había allí.
y allí entraba un tambor y había una línea que se montaba y el tambor pasaba de esta máquina a esta y ya en 2 o 3 operaciones ya estaba listo. Pero entonces hay tiempos muertos, ¿no? Porque entonces tú tienes que quitar el tambor semi elaborado, volverlo a centrar en el torno. Entonces por eso se usaban tornos semiautomáticos, automáticos o con dispositivos autocentrantes, hasta que se desarrolló una línea donde en un solo torno se montaba el trozo de material fundido, que venía fundido, y él hacía todas las operaciones. O sea, ya de ahí salía el tambor listo. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardabas en uno y en otro? Claro, aquí te tardaba mucho menos, pero este torno era más caro y el operador también del equipo era más caro, pero a la larga te terminaba costando menos, porque la productividad, ¿ves? Por el tema de la productividad. Entonces, a veces son muchas cosas, José, que hay que considerar, pues, pero lo primero que hay que considerar es con lo que uno cuenta. Porque la mayoría de las veces tú tienes unas líneas de producción y ahí es donde entra el ingenio de la persona para hacer dispositivos, para que no tenga que bajar cada pieza a la que le hace una operación para después agarrar otra y hacer la misma operación y después otra y después otra. Y entonces todo eso son tiempos muertos. En cambio hay gente que se genera, crea, diseña y construye dispositivos que permiten a una misma pieza hacerle varias operaciones, sino simultáneamente seguidas. Por eso es que existen los tornos revólver, que ustedes seguramente lo van a ver, que en vez de tener una sola torreta con 4 lados, donde usualmente se usan 2 lados, o a veces hasta 3 lados, depende. O sea, tú puedes poner 3 herramientas. Hay tornos que tienen, ¿cómo se llama? Una torreta que tiene 6 brazos, o sea, y en cada brazo tú puedes colocar una herramienta. Entonces no necesitas estar bajando el material, quitándolo y poniéndolo, que es en parte lo que hacen los centros de mecanizado. En los centros de mecanizado tú estudias la secuencia óptima de desbastes, de acabados de pulido y todo lo demás que tienes que darle a la pieza, y montas el trozo de material o la preforma, como también se le llama, y empiezan las operaciones de mecanizado y cambia cuchillas y todo, herramientas. O sea, hay centros de mecanizado que tienen 32, 64 herramientas. O sea, tienen un tren de herramientas y ellas van seleccionando las herramientas que necesitan para cada una de las operaciones. Y eso lo hacen sin que tú estés, ¿cómo se llama? Apretando botones ni nada, sino con control numérico. ¿Ves? Entonces, imagínate, es una maravilla, pero ¿cuánto vale esa maravilla? Entonces, si tú vas a hacer 2 o 3 piezas, te tienes que tirar un programa, o sea, pagarle al programador y tal para que te haga una pieza que de repente en un torno convencional tú la haces en 4 o 6 horas con un operador que no está. Pero aquí en este torno necesitas un programador y el programador se te va a llevar de repente 4 horas nada más programando toda la secuencia de operaciones en lenguaje máquina y todo lo demás, y después cargando, programar y haciendo después la prueba y todo. Entonces son multitud de cosas que habría que considerar. Por eso les digo que a veces no es fácil, por eso es que uno tiene que estudiar, leer mucho, porque son muchas las consideraciones que hay que hacer a la hora de escoger un método de fabricación o otro, usar un equipo u otro. Igual ocurre con la fundición. Tú en la fundición vas a fabricar una pieza, no es igual que vayas a fabricar 10.000. Si vas a fabricar 10.000 piezas, no vas a hacer un modelo en madera, porque ya cuando vayas a moldear la pieza número 10.000, ya la madera está gastada, ya te va a quedar la pieza más pequeña. Entonces de repente, y no vas a meter en una caja de moldeo una sola piececita. Tú tratas de aprovechar la caja que tengas de moldeo más grande para meter 6, 8, 10, 12 piezas, ¿me entiendes? O las haces en ramillete. O sea, ahí es donde entra, ¿cómo se llama? La experiencia y lo que tú hayas leído en juego para tomar la decisión más apropiada, pues. No sé si me explico. Sí, profesor. Sí, profesor. Por lo que veo, la mayoría de las decisiones se van a ir tomando más que todo desde el día a día, y dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el taller, las máquinas disponibles, la capacidad de los operadores y el trabajo que se tenga. Porque
también lo que veo es que hay ocasiones donde no vale la pena desperdiciar recursos en piezas que no te van a dar un retorno. Por ejemplo, el ejemplo que usted ponía del programador. ¿Para qué le voy a pagar a alguien que programe algo que yo lo puedo hacer de forma manual? Claro. Pero son muchas cosas, son muchas cosas que hay que considerar, José. O sea, cada uno de ustedes, mira, va a tener experiencias distintas. De repente uno de ustedes va a hacer pasantía en Tequiven, en el taller central. De repente alguien va a hacer pasantías en un taller al que Tequiven contrata para que le haga mecanizado, mantenimientos aparte de sus equipos. O sea, de repente alguien va a hacer pasantías, no sé, en PDVSA, en Corpoelec. De repente alguien no va a hacer pasantía o va a hacer una pasantía en Procter & Gamble, no sé, o sea, eso es muy variable. Por eso es que uno en la formación tiene que tratar de aprender de todo lo que pueda, porque uno no sabe dónde va a terminar haciendo pasantías y mucho menos dónde va a quedar trabajando. Antes, usualmente, que donde se hacían las pasantías, muchas veces se quedaba trabajando, porque siempre, como les decía yo a mis alumnos de prepasantía, la mejor oportunidad que ustedes tienen de trabajar es cuando hagan las pasantías, que es cuando van a demostrar el potencial de lo que son capaces de hacer, de los problemas que son capaces de resolver para la empresa. Y entonces la empresa va a decir, vértale, este muchacho me resolvió un problema que aquí llevamos 3, 4, 5 meses sin poder resolver, y él vino y en menos de un mes resolvió el problema, y prácticamente sin gastar, sin pedir máquinas adicionales, solamente de manera ingeniosa. Pues es como en una línea de llenado de, por ejemplo, cuando uno estudia gerencia, por ejemplo, que ponen problemas de ese tipo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que un problema que habían puesto era en Japón. Una vez había un problema con una línea de llenado de jabón en polvo, o sea, de detergente, ¿no? Que entonces a veces las cajas no se llenaban bien o no las llenaba la máquina, y entonces alguien sugirió que compraran un equipo de rayos X, otro que compraran una pesa, o sea, que le pusieran a cada una de las líneas de montaje una pesa, o al final una que pesara la caja para verificar la cuestión y tal, y que yo qué. Y vino un tipo y dijo, bueno, pero pongan un ventilador ahí, si la caja está vacía, se la va a llevar, la caja se va a salir de la línea, pues. Y después se recogen las cajas que están en el piso, que no están llenas, y se vuelven a meter a llenar, pues. ¿Cuál creen ustedes que fue la solución que puso en práctica la empresa? La de comprar los rayos X, o de colocar una balanza electrónica. De ventilador, porque es súper es la más económica. Bueno, entonces, ¿me entienden? Entonces hay cuestiones, las decisiones básicamente son tecnoeconómicas. O sea, si cumple con el objetivo, o sea, la parte técnica, ¿el objetivo cuál era? No despachar cajas vacías, porque eso obviamente, como se llama, causa una mala imagen, ¿no? Imagínate tú que tú vengas y compres una caja completa y de una de las cajas venga vacía. Ajá, que le vas a reclamar después y tal. Lo único que te queda es decir, vete, estos carajos que tal que me vendieron esto así, asado, son unos pícaros, unos tramposos y tal, y eso no le conviene a ninguna empresa, ¿no? O sea, la pérdida de imagen, de calidad. Y entonces, por eso les digo que hay muchas, hay otras que no, que sí hay que hacer gastos. Yo recuerdo que yo trabajé en una fundición donde el gerente anterior que había, él preparaba la arena, ¿cómo se llama? Usando varios negritos, como decía él. No, los negritos agarran y con la pala y tal, baten la arena y vaina. Y yo le decía al dueño de la empresa, no, yo no estoy acostumbrado a trabajar de esa manera. Porque los negritos un día vienen con ganas de trabajar, otros días vienen mal de la casa, en la tarde están más cansados, andan locos por irse a su casa, y entonces la arena nunca va a salir con una calidad consistente. Si yo quiero que la calidad de la arena sea consistente para lograr moldes también consistentes y piezas homogéneas, yo necesito que la arena me quede con los porcentajes que debe de quedar de bentonita, ¿cómo se llama? De todos los componentes que tiene una arena de moldeo, que debe de quedar proporcional. Y eso nada más se logra con un molino. Pero es que el molino son $40,000 y tal. Entonces, bueno, ya yo sé cómo atacar a los jefes. A los jefes hay que atacarlos por los bolsillos. Entonces le dije, bueno, tantas piezas malas de tantos kilos significan tantos bolívares, como se llama, al año perdido. Y un molino que vale tanto me va a evitar que me salgan estas piezas. Además me va a aumentar la productividad, porque el molino, si lo compro de esta capacidad,
va a ser el trabajo no de 3 negritos, sino que va a ser el trabajo de 6. Puedo poner a trabajar 3 turnos la máquina, incluso. ¿Hay que creen ustedes que pasó? Nos fuimos para Estados Unidos y compramos el equipo. Y había que gastar plata. Pero cuando tú le dices a alguien, mira, vas a gastar tanto, pero te vas a ahorrar tanto, entonces, bueno, ahí las cosas cambian, ¿no? O sea, no es igual, no, necesito esto, necesito un rayo láser para matar las cucarachas, las chiripas, porque yo no quiero después recoger los cuerpos, no quiero ver las chiripas por ahí muertas y tal, porque me dan asco y tal, y que siempre. Bueno, lo puedes hacer así, pues, o sea, te buscas un sensor infrarrojo, una vaina y que apunte y dispare y pulverice, como se llama a la bendita cucaracha, o si no le echas el polvito ese que se le echa o el vaigón, lo que se te ocurra, pues, o sea, la solución que a ti te parezca más práctica de todo el abanico de opciones que seguramente tienes, ¿ves? Ajá, entonces más o menos estamos claros, ¿no? En lo que... Sí, profesor. En lo que deberíamos de aprender de cada una de estas máquinas de herramientas, del torno y de la fresa, que no son las únicas máquinas de herramientas que existen otras máquinas, ¿no? Existen brochadoras, limadoras, existen otros, los controles numéricos que algunos los llaman, ¿cómo se llama? Dicen, no, eso igualito es un torno, porque en esencia él hace el corte, igual que un torno, tiene un cabezal, lo único es que, bueno, usa, ¿cómo se llama? Está computarizado y tal, y que eso, que bueno, los centros de mecanizado, ¿no? Y ya más adelante están los centros de mecanizado, que ya no se consideran tornos porque entonces tienen el montón de porta herramientas, aunque dicen que sí. Eso es cuestión ya de autores, o sea, de la lógica de cada uno de ellos para hacer el análisis de la clasificación del equipo, si consideran que el equipo ha tenido tantos cambios que ya no se considera un torno, sino otra clase de equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes van a ver autores españoles, autores italianos, franceses, norteamericanos, rusos, latinos, que no tienen ni siquiera un pie de largo. Ustedes dicen, ¿un tornito para hacer qué? Para hacer bujes de, por ejemplo, de motores, de bomba o de ventiladores. O sea, un buje de media pulgada. Es un proceso prácticamente que puede ser incluso por petición. Llevan rápidamente con la manual, así mismo con la misma persona, el operador, manualmente agarra, pum, pum, y hace el proceso. Y todavía sí lo hacen, porque yo creo que no hace más de 5 años que fui por allá por la circunvalación 2, que había una parte que reparaban electroventiladores y otras piezas, compresores y tal, y ellos mismos fabricaban sus bujes. Y a mí me pareció un torno de juguete, porque yo estaba acostumbrado a ver tornos de 12 metros de bancada. Al final es como dice usted, o sea, ¿para qué va a usar un torno de 12 metros de bancada si puede hacerse con un torno muy sencillito, muy pequeñito, que prácticamente parece un taladro? Exactamente, o sea, es una cosa que tú la podías mover, o sea, le metías la mano así por debajo. Además, yo estuve a punto de comprarlo, o sea, me parecía que iba a ser un juguete, pues como yo tuve tantos legos, no sé, pues me quedó esa cuestión y yo andaba enamoradito de ese tornito, pues, o sea, me fascinó, o sea, tenía todas sus herramienticas, todas sus cuestiones. Claro, yo también trabajé en la carpintería uno usa un torno, pero los tornos que usa uno en carpintería son obviamente mucho más sencillos que lo que se usan los tornos mecánicos, ¿no? O sea, en términos de potencia, porque la madera, por muy dura que sea, ninguna madera, por dura que sea, bueno, el carreto sería yo creo que no llega ni a la mitad o a la tercera parte de la resistencia que tenga el metal, ¿cómo se llama? Con menos resistencia. Bueno, que el plomo y el estaño sí puede ser que uno lo raya hasta con la uña, ¿no? Mientras que un pedazo de carreto no lo vas a rayar con la uña. Necesitas un clavo y haciéndole fuerza para poderlo rayar. Entonces, ¿qué les puedo decir? O sea, uno le causa a veces hilaridad eso. Es como después cuando yo fui a Lufkin de Venezuela, a Venezolana de Fundición, que ahí hay 3 plantas, y vi un torno, vi que estaban haciendo un hueco dentro del galpón, un hueco enorme, una fosa, y dije, van a hacer un tanque aquí adentro. Y entonces el gerente, que era muy amigo mío, mismos compañeros de trabajo en otra empresa, dice, no, Ángel, ese es para instalar el último juguete que compró el señor Mosquela. El señor Mosquela era el dueño de Lufkin, de Venezolana de Fundición, de Lufkin Vende.
de Taller Texas, de todas esas empresas, ¿no? Y bueno, como de 25 edificios hay en el área del 5 de julio. Y él se había comprado un torno vertical, que creo que el diámetro era, no recuerdo si eran 3 o 5 metros, pero una barbaridad. O sea, eso era, es más, tenía una grúa puente dedicada, o sea, nada más para movilizar las piezas que se iban a mecanizar allí. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en fabricar, no recuerdo qué componentes y tal, que él los traía importados de Estados Unidos, y él sacó sus cuentas y tal, y que yo dijo, bueno, si yo compro la máquina y la vaina tal, ese sacaba bien sus cuentas, yo voy a recuperar la inversión y voy a poder fabricar después, y después voy a poder exportar, porque yo voy a fabricar a costo más bajo que lo que se fabrica en Estados Unidos. Entonces, como les digo, es cuestión de tener la información a la mano y con esa información hacer un análisis de qué es lo que más me conviene para obtener el mayor beneficio, pues sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista técnico o de prestigio, porque a veces se construyen las empresas así, ¿no? Desde el punto de vista del prestigio, al principio de repente no te interesan los costos, sino que quede todo el mundo satisfecho y hable bien de ti, porque después te va a venir un volumen de trabajo donde tú vas a poder cobrar más que lo que cobra la media, o sea, hacerte un nicho de mercado y esas cosas. Pero bueno, ya estamos hablando de otras cuestiones que no tienen que ver con ingeniería y que no tienen que ver con procesos de fabricación tampoco. ¿Okay? Ajá. Entonces, tienen una clara idea de lo que deben de estudiar para entonces mañana poder presentar el examen tanto de torno como de frente. Sí, con la información que usted nos dio tenemos suficiente para comenzar a estudiar. Profe, por el grupo se pasó una lista de los puntos. Al finalizar la clase, si quiere la verifica, pues y le da el visto bueno. Ok, bueno, yo estoy buscando por acá. Bueno, también lo puedo hacer por la computadora, pues tengo aquí el WhatsApp. Ajá, perfecto. O sea, aquí dice punto para el examen de mañana. Máquinas herramientas. ¿Qué es y cómo identificar la máquina? Tipos, diferencias entre los tipos. ¿Cuál se usa para cada operación? ¿Qué limita que una pieza se haga de un tipo de máquina u otra? Máquina, lleva acento en la A, por cierto, porque si no dice máquina, que es otra cosa. Partes más importantes de la máquina. Ejemplo, mandril, bancada, porta herramientas, centro punto. Correcto, esto en el caso del torno. Función de las partes más importantes. Operaciones más comunes para cada máquina y describir en qué consiste. Dibujar un esquema de la operación. Magnífico, sí. O sea, si ustedes, por ejemplo, agarran, o sea, acuérdense que una imagen dice más que 1000 palabras, dicen por ahí, ¿no? Entonces ustedes con una imagen pueden hacer una representación. Yo les digo, ajá, como describa la operación de refrentado o ilustre una gráfica o un croquis explicándolo o sin la explicación. Véatale, si ustedes dibujan ahí el cilindro, la cuchilla, el eje, las flechitas de rotación, eso es más rápido, ¿cómo se llama? Que ponerse a escribir, ¿no? A redactar un párrafo y tal, tratando de escribir las cosas. Entonces, y además los ingenieros, esa es la manera como nos comunicamos nosotros, ese es nuestro lenguaje, el lenguaje de los planos, el de los dibujos, el de los croquis, correcto, porque ellos también transmiten no solamente una imagen, sino una idea, un proceso, correcto. Ustedes vieron flujogramas, me imagino, ¿no? Y vieron isometría y vieron todas esas cosas, correcto. ¿Me estaban escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, okay. Sí, sí. Entonces, a mí particularmente me gusta más, ¿cómo se llama eso? ¿No? O sea, colocar, por ejemplo, me encantaría, de repente me llevo hasta el video, vi con la computadora y les pongo un torno allí y les digo, bueno, señáleme todas las partes que pueda del torno que está allí, pues. O sea, póngale nombre a cada una de las 15 partes que usted considere principales de un torno. O señáleme en ese torno, en esa imagen, el mandril, tal, en fin. O sea, no voy a ponerme a hacer preguntitas por preguntitas, ni que verdadero y falso, ni tal. O sea, yo creo que esa va a ser la tónica. Pero vayan preparados. O sea, para ir a la guerra hay que estar preparado, ¿correcto? Sí, claro. Ajá,
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hablamos sobre el tema de los tornos y de la fresa, o ustedes prefieren por cuenta propia buscar información, y en medida que va transcurriendo el día, dependiendo de la información, la pueden colocar por allí por el grupo en forma de video, de texto, de una presentación, o preguntas, como ustedes gusten, o me empiezan a hacer preguntas ahorita si es que ya han leído algo sobre los tornos y sobre la fresa. No sé cómo les parece. Bueno, No, yo voy a estar buscando información y de aquí durante el día. Ok, entonces, como les dije, ¿no?